Muy bien, vamos a iniciar entonces. Descubre el poder de tus palabras, o el poder de tus palabras. Este es el tema en este día. Si tú tienes amigos, si tú tienes familiares que necesiten oír la palabra de Dios, oír el mensaje del cielo, yo te invito ahorita a que compartas este enlace, comparte este mensaje, comparte nuestra transmisión para que escuchen la bendita palabra de Dios y sean bendecidos. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Quiero que vayamos tan amable a Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 18. Colosenses capítulo 1 15 al 18. Busquen su Biblia ahí y para que me acompañe mientras leemos, ¿sí? Este libro, esta carta, la acabamos de leer los varones, precisamente los varones que nos estamos reuniendo cada semana, acabamos de leer esta carta, ¿sí? Esta semana pasada, así que fue de gran edificación para nuestras vidas. Colosenses, ¿sí? Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Quiero leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Quiero recalcar esto. Está refiriéndose la palabra aquí al Señor Jesucristo. En Él, en el Señor Jesucristo fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dos puntos importantes y medulares para nuestro mensaje. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Gracias te doy, oh Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por cada corazón que hoy se dispone a escuchar el mensaje que viene del cielo. Amén. Muy bien, el domingo anterior estuvimos aprendiendo, ¿sí? Acerca de cómo el espíritu del temor puede paralizar, puede atar a las personas, cómo ser libres del temor, cómo vivir sin temor. Y yo espero que usted haya escuchado este mensaje. Si no, lo puede buscar ahí en nuestra página. Es un mensaje que le va a traer libertad, es un mensaje que aquellas personas que estén batallando en cuestiones emocionales de depresión, tristeza, soledad, ansiedad,
Dios las va a hacer libre. Yo le recomiendo que escuche este mensaje. Y hablando de la libertad a la cual Dios nos llamó, precisamente hoy quiero enlazar un poquito el tema anterior con este tema, ¿sí? El poder de tus palabras, ¿sí? Cómo nuestras palabras pueden construir nuestro destino, ¿sí? Por supuesto, Dios tiene un destino para nosotros, pero Él ha dejado en nosotros también un poder específico en nuestras palabras. De hecho, la ciencia ha descubierto este poder en las palabras del ser humano, cómo las moléculas incluso se pueden alinear a la orden de nuestras palabras. En una ocasión, unos científicos, ¿sí? Empezaron a descubrir el por qué había sanidad a través de la oración. Y estos científicos estuvieron interesados en descubrir por qué sucedía esto. ¿Por qué es que cuando se ora por las personas muchas veces sanan? Y ellos descubrieron a través de un estudio que cuando las palabras son dichas sobre las personas, sobre nuestro cuerpo, resulta que nuestras moléculas empiezan a crear un orden, ¿sí? Cuando hay enfermedad regularmente en un cuerpo, las células se destruyen o se desorganizan. Mas sin embargo, ellos empezaron a descubrir que a través de las palabras de bondad, palabras de benevolencia que son declaradas, estas moléculas empezaban a armonizarse. Entonces ellos por eso descubrieron que las palabras tienen poder, es decir, hay una reacción cuando las palabras son dichas sobre un ser humano. Y vamos a ver ahorita cómo o de dónde viene este origen del poder de nuestras palabras, ¿sí? Primeramente, por supuesto, no vamos a hablar aquí del positivismo, porque hoy abunda el positivismo, di quiero esto, quiero lo otro y entonces te va a venir. Y también la ciencia habla del poder de la atracción, ¿sí? El poder de la atracción es te sucede lo que declaras. No es eso en sí lo que queremos hablar. Queremos realmente ir a la palabra y sustentarnos de por qué hay poder en lo que hablamos. Y esto nos va a traer una conciencia de cómo nosotros debemos cuidar nuestro lenguaje, entender que nuestras palabras generan vida o generan muerte, entender que nuestras palabras pueden atar y pueden desatar, y de esta manera nosotros podamos ser sabios en qué es lo que debemos hablar y qué no debemos hablar, qué es lo que debemos decretar y qué no debemos decretar, ¿sí? Así que este es el objetivo de esta enseñanza, que realmente descubramos el poder que Dios dejó en nuestras palabras. Es un poder que Dios dejó en nosotros, Él así nos diseñó. Y hay que aprender entonces a usar correctamente ese poder que hay en nuestra boca. Primeramente, vamos a ver que Dios diseñó todo para que todo fuese creado por su palabra, ¿sí? Todo invento funciona de acuerdo, ¿sí?, al modelo de su creador. Y este universo funciona de acuerdo al modelo de su creador, de acuerdo a cómo Dios lo ha creado, ¿sí? Un motor funciona de acuerdo al modelo de su inventor, de su creador. Así que Dios ha diseñado el universo, todo lo que existe, para que responda a su palabra, para que todo pueda
funcionar de acuerdo a su palabra. Y esto lo vemos claramente en la Escritura. Mire, quiero que veamos lo que dice la Biblia. ¿Sí? Nuestro sustento siempre será la palabra misma, la palabra de Dios. Ese es nuestro sustento. ¿Sí? Primeramente vamos a entender que todo fue creado por la palabra de Dios. Dios mismo, Él tiene un poder creativo en sus palabras. Sí, aquellos que somos cristianos entendemos y ya hemos aprendido esto, quizá si desde niño estás en la iglesia, desde que estabas en la escuela dominical, que es como se le conoce a los estudios que llevan los niños en la iglesia. Bueno, desde que estaban en la escuela dominical han aprendido que Dios creó todas las cosas, ¿sí? Pero hoy vamos a adentrarnos un poco más allá. Es decir, Dios tiene un poder creativo en sus palabras. Cuando nosotros queremos crear algo, regularmente lo pensamos, pero lo ejecutamos con nuestras manos. Dios no ejecuta las cosas con las manos. Él ejecuta todo con su palabra. Él creó todo con su palabra. Siempre es su palabra la que crea, ¿sí? Mire lo que dice la Biblia en Salmo 148:5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó. Diga conmigo, porque Él mandó. Él mandó y fueron creados, ¿sí? Todo fue creado a la orden de Dios, a la palabra de Dios. Dice también la Biblia en Salmos 33:6-9, por la palabra, diga conmigo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Por qué fueron hechos los cielos y la tierra? Por la palabra de Dios. Dios no es como un escultor que él tiene que diseñar con sus manos, tiene que tomar cincel, tiene que irle dando forma a su escultura. No, él simplemente le da forma todo con su palabra, ¿sí? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él juntó como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos, ¿sí? Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo, declaró y fue hecho. Él mandó y existió. Qué interesante. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 vemos acerca de la creación de todo el universo, de todo lo que existe. Y siempre que leemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2, vemos cómo es que Dios creó todas las cosas. Y dijo Dios, se repite esta frase una y otra vez, y dijo Dios. Yo me pongo a imaginar cómo fueron creados el sol, las estrellas, ¿sí? Los científicos han descubierto que existen miles y millones de estrellas, existen miles incluso de galaxias. Nuestra galaxia es inmensamente grande y es solamente una pequeña porción del universo, ¿sí? Y Dios todo lo creó con el poder de su palabra. Y dijo Dios, sea esto, y fue hecho, ¿sí? Así es como Dios creó las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, ¿sí? Con el poder de su palabra. Eso significa que cuando Dios hablaba, Él emanaba energía poderosa de su ser, de su boca, y esa energía creaba las cosas, ¿sí? Imagínense la energía que hay en el sol.
una inmensidad, miles y miles de bombas atómicas están encerradas en el sol, y todo esto lo creó Dios simplemente con el poder de su palabra. O sea que cuando Dios habla, Él emana poder. Cuando Dios habla, repito, emana poder, y ese poder puede ser un poder creativo, ¿sí? Él simplemente ordena y las cosas toman formas, las cosas se materializan. Así que Dios, al crearnos de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su semejanza, nosotros también venimos a adquirir un poder creativo en nuestras palabras. Ahora escuche bien algo, escuche bien esto que le voy a decir. No es que nosotros tengamos poder en nuestra palabra por sí mismo. Ese poder que hay en nuestras palabras viene de parte de Dios. Es algo que Dios dejó en nosotros. Es ese poder creativo que Él tiene en su palabra, el cual también dejó en nosotros, ¿sí? En una escala mucho menor, por supuesto, pero eso lo traemos de Dios porque Él nos diseñó, porque somos hechura suya. Así que de ahí viene el poder también de nuestras palabras, ¿sí? Porque Él creó todo con su palabra. Creó los cielos, Él creó las estrellas, la luna, Él ordenó los elementos. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la faz de las aguas, y entonces Dios empezó a traer orden. Él ordenó los elementos que Él mismo había creado. Así que vamos a tomar como base esto. Primero, Dios creó todo por el poder de su palabra, de acuerdo a Salmo 33, 6 al 9 y Salmo 148, 5. Primera base, Dios creó todo conforme a su palabra. Una segunda base que vamos a poner en este mensaje: la creación es sustentada por la palabra de Dios. Primero, Él creó todo por su palabra. Y segundo, todo lo que existe es sustentado con su palabra, ¿sí? Y es lo que leímos al principio, ¿sí? Ahora quiero leer Hebreos 1, del 1 al 4. Estoy leyendo palabra porque es la base, y después vamos a estar tocando los puntos de este mensaje. Ponga de verdad interés en su corazón, porque Dios hoy le va a traer discernimiento y entendimiento de cómo usar correctamente sus palabras. Dios dice en el versículo 1 de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el esplendor de su gloria, el Señor Jesucristo es el esplendor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, diga conmigo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiero repetir esta frase: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, unamos estas dos verdades bíblicas. Jesucristo es la imagen de Dios. Jesucristo es el creador de todo. Y Dios junto con el Hijo y el Espíritu Santo creó todo por el poder de su palabra. Y Dios también y el Señor Jesucristo sustentan todas las cosas por el poder de su palabra. Entonces, todo fue creado y todo es sustentado por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto?
que la creación fue diseñada para responder a la palabra de su creador. La creación fue diseñada para responder a la palabra de su creador. Es decir, Dios sustenta toda su creación con su palabra. Con su palabra. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo ordenó a la higuera que se secara, la higuera se secó. Porque Él puede ordenar a su creación y puede transformar su creación solo con sus palabras. El Señor Jesucristo habla ahí de la fe, cuando Él se refiere a la higuera, y Él dice: si tuvieras fe, entonces pudieras mover las montañas, ¿sí? Pero los discípulos, cuando vieron que la higuera se secó, se maravillaron al otro día que pasaron y vieron la higuera. ¿Y con qué poder la higuera se secó? Por la declaración del Señor Jesucristo. Él declaró y simplemente la higuera se secó. La palabra de Dios ahí ejerció un poder sobre su creación, y la creación respondió a la orden de las palabras de su creador. Entonces, cuando las palabras son emitidas, surten un efecto tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Escuche, cuando las palabras son emitidas, surten un efecto en el mundo natural y en el mundo espiritual. Creo que comenté esto hace 2 domingos, se lo comento otra vez, porque estamos tratando el tema. En una ocasión tuve una visión y yo veía bandas de palabras negativas que subían al cielo. Palabras negativas, palabras malas. Imagínense todo tipo de palabras malas: asesinato, odio, rencor, enojo, ira, robo. Todas las palabras negativas que usted se puede imaginar. Yo vi bandas que solamente tenían esas palabras y subían hacia el cielo. Pero luego vi que detrás de ese grupo de bandas estaba otras banderillas que tenían otros nombres, ¿sí? Bandas me refiero como a listones grandes, y estaban las palabras escritas ahí, pero palabras de bondad. Y estas palabras de bondad eran amor, paz, perdón, gracia, fe, y todas las palabras de bondad que usted se puede imaginar. Y mientras estas palabras de bondad van subiendo y van alcanzando a los listones de las palabras negativas, mientras estas las alcanzan, los listones de las palabras negativas se empiezan a desaparecer, a desvanecer. Y yo le pregunto a Dios: Señor, ¿qué significa esto? Y Dios me dijo: así es como funciona el poder de las palabras, ¿sí? Es decir, palabras mal dichas se pueden cancelar con palabras de bendición. Escuche bien esto: palabras mal dichas se pueden cancelar con palabras de bendición. Le pongo un ejemplo. Claro que la ciencia y los médicos hacen su trabajo, y a ellos les toca hacer su trabajo, punto, y lo respetamos y bendecimos a los doctores. Pero por ejemplo, cuando alguien va al doctor y está batallando con alguna enfermedad o está batallando con algún síntoma, y el doctor médicamente hace sus estudios, sus análisis, lo que usted quiera, y emite un diagnóstico. Y este doctor le dice a la persona: tienes cáncer. Ahora, los estudios demuestran eso, y hay una verdad ahí. Sí, tal vez la persona sí tiene cáncer, sí está enferma de X o tal enfermedad. Pero ese diagnóstico emitió una declaración, un decreto: estás enfermo, tienes esta enfermedad. Y a partir de ahí hay un decreto sobre esa persona que se instala en su mente, y esa persona empieza a creer ese decreto, y ese decreto cumple una función de una manera u otra
ata a la persona en esa creencia. Estás enfermo. Ahora, no es que no seamos realistas. Tal vez sí la persona está enferma, pero hay un decreto, hay una palabra que se le fue dicha: estás enfermo, tienes X enfermedad. Y cuando nosotros entendemos el poder de la palabra, nosotros podemos, en fe y en el conocimiento de la palabra de Dios, empezar a decretar sanidad, a decretar vida por medio de la palabra de Dios, y nuestras palabras empiezan a ejercer una función, un poder que empieza a traer un efecto al cuerpo de la persona. Y esas palabras que fueron dichas sobre la persona de que estaba enfermo, sí hay una enfermedad, sí hay una verdad ahí, pero nuestras palabras pueden empezar a cancelar y a transformar, porque nuestras palabras tienen un poder creativo, porque Dios tiene un poder creativo en su palabra, y Él nos ha diseñado a nosotros también con ese poder creativo. Así que nosotros podemos empezar a cancelar esta enfermedad en el nombre de Jesús y a decretar sanidad por medio de su palabra, declarando sus verdades, declarando lo que está escrito. Por la llaga del Señor Jesucristo nosotros fuimos curados, y el cuerpo empieza a recibir. Escuche bien, nuestro cuerpo responde a nuestras palabras. Nuestro cuerpo responde a nuestras palabras. Así que debemos cuidar lo que hablamos. Cuando usted habla palabras negativas, el primero en recibir ese mensaje es su propia mente, y su propia mente está siendo atada por sus propias palabras. Es por eso que la Biblia nos enseña que con nuestros dichos de nuestra boca nosotros podemos quedar enlazados, podemos quedar atados, ¿sí? La Biblia dice en Proverbios 6:2: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es decir, con nuestras palabras podemos incluso atarnos a nosotros mismos, atar a otras personas en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, o desatarlas y liberarlas. Es por eso que el perdón tiene un poder inmenso sobre nuestras relaciones, ¿sí? La falta de perdón es como una atadura, es una atadura que ejercemos sobre la persona, ¿sí? Pero el perdón lo que hace es que trae libertad. Cuando tú perdonas a una persona, le estás soltando, le estás perdonando el agravio y lo estás poniendo en libertad, ¿sí? Dios nos habla que nosotros tenemos poder para atar y para desatar, ¿sí? Dice la Biblia que nosotros cuando atamos algo en la tierra es atado en el cielo, y cuando desatamos algo en la tierra es desatado en el cielo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos atar y desatar? A través de nuestras palabras. Cuando alguien viene contigo y dice: perdóname, discúlpame, te hice daño, y tú le dices: no, estoy enojado contigo, no te perdono, usted está atando a esa persona, lo está atando en sus emociones, lo está atando en su corazón, porque usted le está negando el perdón. Pero si usted le dice: te perdono, no hay problema, te perdono la falta, no te preocupes, vete en paz, usted está desatando sobre esa persona perdón, y por lo tanto está liberándolo. Ahora, qué interesante que cuando nosotros no perdonamos a las personas, no solo la persona es dañada porque está atada por la ofensa que yo no he perdonado, sino que nosotros también nos hacemos daños a sí mismo. La falta de perdón es
una enfermedad que tarde o temprano va a reflejarse en lo natural. Muchas personas se enferman de manera natural por la falta de perdón, pero cuando nosotros entendemos que el perdonar, que el soltar con nuestras palabras genera vida a quien me ofende y genera vida a mí, entonces nosotros tenemos un corazón bondadoso para perdonar a los que nos ofenden y declarar libertad y declarar perdón y declarar amor y declarar gozo, porque entendemos que hay vida y hay muerte en el poder de nuestras palabras, ¿sí? Ahora bien, escuche esto. La Biblia también nos enseña lo siguiente. Dice la palabra de Dios que nosotros nos venimos a convertir en lo que declaramos y pensamos, o al revés, en lo que pensamos y declaramos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, en su mente, así es él. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros pensamos y atesoramos en nuestro corazón y declaramos, tarde o temprano en eso nos convertimos. Ahora, ¿cómo funciona? La Biblia nos enseña que nosotros debemos poner nuestro corazón en Dios. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué Dios nos pide nuestro corazón? Porque de nuestro corazón salen las buenas o malas cosas. Del tesoro del corazón del hombre salen las buenas o malas cosas. De aquí sale la bondad, pero de aquí sale también el odio, el asesinato y todo lo demás, del corazón del hombre. Entonces, debemos cuidar que nuestro corazón y nuestra mente esté bien. Quiero que empecemos a ver lo siguiente: de qué manera nosotros podemos usar para bien, para vida, el poder de nuestras palabras para con los demás y para conmigo mismo, ¿sí? Primeramente tenemos que cuidar nuestro interior. Escuche, tenemos que cuidar nuestro interior, porque de acuerdo a lo que nosotros pensamos, en eso nos convertimos. En pocas palabras, tú vas a hacer lo que primero piensas y crees. Escucha, tú vas a hacer lo que primero piensas y crees. Y también la palabra de Dios nos enseña que lo que hablamos es la abundancia de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, cuando nosotros tenemos un corazón sano para con los demás, vamos a emitir palabras de bendición para los demás, palabras de vida. Vamos a generar vida con nuestras palabras. Ahora ponga atención en esto, ojo. Usted tiene la bendición de traer vida a las personas por sus palabras. Usted tiene la bendición de traer vida a las personas con sus palabras. Pero también, lamentablemente, tenemos el poder en nuestra lengua para generar muerte. ¿Qué queremos generar en los demás con este poder? Como toda arma tiene una función positiva y tiene una función negativa. Una arma tiene una función positiva y negativa. Si la usas para bien, entonces va a traer beneficios.
Tú puedes usar un arma blanca, un cuchillo para bien, para trabajar, para hacer cortes. Un buen chef, los chefs son amantes de los cuchillos, ¿verdad? Usted siempre ve un chef y ve con su gorro, con su vestimenta. ¿Y qué tiene siempre el chef en sus manos? Cuchillos, ¿verdad? Y ahí tienen los cuchillos y sacan a mí me encanta ver a los chefs porque son tan elegantes para sacar sus cortes, ¿verdad? Y ya nada más de ver, cuando tú ves a un buen chef, inmediatamente sabes que es un buen chef. Saca su cuchillo y con elegancia va cortando todo. Y hoy en día está el famoso chef, ¿verdad? De la sal, que le pone ahí la sal a sus cortes. Mírelo en algún video cómo él usa sus cuchillos y pone y da sus cortes bien, con elegancia, ¿cierto? Ese cuchillo en manos de un chef es una bendición. Pero ese cuchillo en manos de una persona malintencionada, una persona que está queriendo hacer daño a los demás, es un arma que puede matar. Así son nuestras palabras. Nuestras palabras nuestras palabras con un corazón sano, con un corazón bondadoso, se convierten en bendición para otros. Cuando tú llegas al restaurante y ves ese tibón y ves ese steak jugoso, wow, lo disfrutas. Y hasta bendices al chef por esa comida tan deliciosa que puso en tu mesa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este chef usó sus instrumentos para algo correcto, para algo bueno, ¿sí? Así nosotros, nuestras palabras tienen que ser usadas para bendecir, para liberar, para traer vida a los demás, ¿sí? Porque hay un poder en ellas que Dios dejó en nosotros. ¿Cómo vamos a usar entonces nuestras palabras? ¿Cómo vamos a usar nuestras palabras para con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a usar nuestras palabras para con nuestra esposa? ¿Cómo vamos a usar nuestras palabras para con nuestro prójimo? Es por eso que el Señor Jesucristo, entendiendo esto, entendiendo la bendición que podemos ejercer con nuestras palabras, Él dijo: aún los que te maldicen, tú bendícelos. Escuche, aún si alguien te maldice, tú bendícelo. Extiende palabras de vida, porque hay poder en lo que decimos. Y el Señor Jesucristo no solo lo dijo, sino que Él lo hizo. Él estando en la cruz del Calvario, Él pudiendo bajarse, Él pudiendo clamar legiones de ángeles al Padre para que vinieran y los salvasen de los que lo estaban crucificando, Él no maldijo, sino que Él declaró bendición. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que lo estaban crucificando, Él los bendijo, Él les extendió libertad. Él dijo: Señor, perdónalos. Cuando Él estaba diciendo: Señor, perdónalos, Él estaba trayendo libertad sobre aquellos que lo estaban crucificando. Por eso Él nos enseña: bendice a los que te maldicen. Tú bendice, ve sembrando vida donde quiera que vayas. Con tus palabras, por supuesto que esto tiene que ir con acciones también, pero ahorita estamos enfocándonos en el poder de la palabra. Con tus palabras tienes el poder de bendecir, de traer un destino a tus hijos, de bendecir a tu esposa o a tu esposo. Muchas veces nosotros somos tendenciosos a tener un lenguaje a veces incluso hasta chistoso, o un lenguaje que creemos que está bien, y a nuestra esposa le decimos: ay vieja, y ay gorda, gordita, y a veces pensamos que son palabras de afecto, de cariño, pero no es así. Tú estás declarando que tu esposa es una vieja, que es una gorda. No lo hagas, por favor. Aunque le digas gordita, no está bien, ¿sí? Tú declara vida, declara bendición. Me viene a la mente, las mujeres son muy susceptibles. Me viene a la mente un comercial que pasaban hace ya algunos años atrás, y está una mujer ahí y llega con el esposo. Miren cómo son las mujeres. Las mujeres son muy susceptibles al poder de las palabras, más que los hombres. ¿Se acuerdan de ese comercial donde llega la mujer y le dice al esposo: ¿cómo me veo, mi amor? Y ya está con su vestido, creyendo que está bien elegante.
Y el esposo, queriendo ser muy realista, le dice: se te ve un poquitito apretado. Y con eso que le dijo a la mujer, pega el llanto. Y luego al rato ya sale con su nieve. ¿Para qué? Entonces me cuido, ya está comiendo nieve y todo lo demás. Porque él le dio una respuesta que no fue positiva, que no fue de bendición. Y solamente le dijo: se te ve un poquitito apretado. Así que hay un poder en nuestras palabras, hay un poder creativo, hay un poder que trae vida, ¿sí? Empecemos a hacer bendición para con los demás, cuidemos nuestro lenguaje. Ahora, ¿cómo vamos a usar este poder correctamente? Punto número 1, debemos sanar nuestro interior. Escuche esto, debemos sanar nuestro interior. No puedo yo tener un lenguaje de bendición y ejercer palabras de bendición y de vida sobre los demás si mi interior no está sano. Le voy a decir por qué. Porque de la abundancia de lo que hay en mi corazón va a hablar mi boca. En pocas palabras, yo no puedo ejercer palabras de bendición sobre alguien si yo no tengo amor sobre esa persona. Simplemente escuche algo. Cuando usted habla con alguien y sale a colación una persona, ¿qué dice esa persona de la otra? ¿Cómo se expresa? Lo que expresa es lo que hay en su corazón. Si esa persona tiene aprecio por quien se está comentando en el tema, entonces, sí, es mi amigo, es mi amiga, ¿cómo lo aprecio? Porque hay bondad en su corazón para con esa persona. Él lo expresa en sus palabras y con sus palabras está ejerciendo vida sobre esa persona. Pero cuando esta persona está molesta, está enojada con Cuquita o con Paquita o Paquito o qué sé yo, no quiero poner nombres para no afectar a nadie. Cuando está molesta y usted está hablando de ella, saca el tema a esta persona, ¿qué hace su compañero? ¿Qué hace su compañera? Inmediatamente cambia de tono. Sí, este es esto, es lo otro, es aquello, me hizo esto, me hizo lo otro, y empieza a declarar palabras negativas. ¿Por qué está declarando palabras negativas? Porque algo hay en su corazón para con esta otra persona. Así que no podemos ejercer palabras de vida, de bendición sobre los demás hasta que tengamos un corazón y una mente sana. Dios nos enseñó que el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Así que nosotros tenemos, incluso por mandato de Dios, amar a los demás, bendecir a los demás, bendecir incluso a aquellos que se dicen nuestros enemigos, declarar vida sobre ellos. Pero no lo podremos hacer hasta que nuestro corazón esté sano. Así que nuestro primer trabajo es pedirle a Dios que sane nuestro corazón, que nos ayude y que nos dé amor para con los demás. Todo en la palabra de Dios se resume con el amor, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Quien hace esto cumple la ley y los profetas. Así que cuando mi corazón está sano, está lleno del amor, de la bondad de Dios, entonces yo voy a poder tener amor y voy a poder tener bondad y expresar bondad sobre los demás, porque mi corazón está sano, porque la fuente de mis palabras está sano, porque de la abundancia de lo que hay en mi corazón va a hablar mi boca. Así que una boca que declara vida y declara bendición sobre los demás es una boca que tiene un corazón sano, una mente sana. Pidámosle a Dios una mente y un corazón sano para que podamos ser de bendición. Una cosa más. Les decía que esto no es positivismo.
No es como el comercial, ay, ya me vi, ¿verdad? Y solamente positivismo, ya tengo mi carro, tengo mi casa. Hoy en día el positivismo está por las nubes. No, 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 no. El poder de las palabras no tiene que ver con el positivismo que conocemos en el mundo. El poder de las palabras es otra cosa, va más allá, ¿sí? Cuando nosotros declaramos y decretamos algo, tiene que ser con fe y con entendimiento. Escuche bien algo. Cuando nosotros declaramos y decretamos, tiene que ser con entendimiento y tiene que ser con fe. Y la fe está basada en la palabra de Dios. Cuando yo digo que tengo fe, es porque estoy sustentándome en la palabra de Dios. Cuando yo estoy creyendo la palabra de Dios, lo que Dios dijo, eso es fe. Fe no es creer en cualquier cosa. Fe es creer a lo que Dios ha dicho. Escuche, fe es creer a lo que Dios dijo. Eso es fe. Y sobre esa fe nosotros actuamos. Así que nuestras palabras tienen que estar cargadas de fe. Tienen que estar cargadas del entendimiento y del conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces esas palabras se vuelven poderosas, ¿sí? Tú tienes poder para traer un destino de bendición a tus hijos, hombre, mujer. Es por eso que la Biblia nos dice que nosotros somos como flecheros, que nuestros hijos de una forma u otra están en nuestras manos y nosotros los lanzamos como un flechero, les damos dirección, apuntamos hacia un blanco. Lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, eso van a llegar a ser ellos en el futuro. Tú tienes esa facultad de parte de Dios para traer dirección al destino de tus hijos, para traer una dirección al destino de tus hijos. Y eso se ejerce mucho con las acciones y con las palabras. Siempre declara bendición sobre tus hijos. Hay vida en lo que tú declaras sobre tus hijos, ¿sí? A veces no siempre nuestros hijos son los mejores, no siempre tienen todas las características y las cualidades que deseamos, mas sin embargo nosotros tenemos que estar constantemente bendiciéndoles, entendiendo el poder de las palabras. Dios siempre tiene pensamientos de paz y de bien sobre nosotros. Escuche, los pensamientos de Dios sobre nosotros son de paz y son de bien y no de mal. Así nosotros para con nuestros hijos debemos estar declarando la bendición de Dios, debemos estar declarando las promesas de Dios sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestra familia. Y cuando hacemos eso en lo espiritual, algo empieza a suceder, algo se transforma, no solo en lo natural, sino que en lo espiritual también sucede. Y en lo natural, los hijos, cuando tú le dices que los amas, cuando tú le expresas palabras de vida sobre ellos, ellos reaccionan positivamente ante eso, les genera confianza, les genera vida, les genera expectativa correcta. Pero cuando declaramos cosas negativas, cuando recalcamos sus errores, entonces ellos reciben un mensaje negativo que los empieza a aplastar su espíritu y más aún los empieza a atar en sus mentes. Así que nosotros tenemos un trabajo de escultor con nuestras palabras para con nuestra familia, para con nuestras generaciones, ¿sí? Nuestras familias, ¿sí?, pueden tener un destino a través de nuestras palabras. Escuche, las palabras en tu boca pueden ser el arquitecto de tu destino y el arquitecto del destino de tus hijos. Así que cuidemos entonces, hablemos siempre palabra de bendición, hablemos siempre palabra de vida, porque el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestras palabras. No declaremos cosas solamente por... Yo he oído mamás que dicen, ay, mi niño es un diablito.
No digas eso, mamá, lo estás atando, que se lo digas con cariño. Ay, es que es un diablito, por todos lados anda. No digas eso, lo estás atando. Declara que él es una bendición, declara que él es un niño sano, es un niño de bien. ¿Sí? Y vas a estar transformando su mente y vas a estar generando vida, porque hay poder en tus palabras para traer vida sobre los demás, para traer vida sobre ti. Cuando hay un corazón sano en nosotros, tenemos entonces una imagen correcta de nosotros mismos. ¿No le ha pasado? ¡Ay, qué burro soy! ¡Ay, qué menso soy! No haga eso. Declare que usted es el mejor, declare que es la mejor, que es el campeón. Me acuerdo de mi pastor de jóvenes, algo que siempre me decía y recuerdo, siempre me decía: ¿qué tal, campeón? ¿Qué tal, campeón? Y yo decía: caray. Al principio no me la creía, después me la empecé a creer. Dije: ay, ¿qué tal, campeón? ¿Sí? Hay vida en nuestras palabras. Hay vida en lo que declaramos, ¿sí? Y hay poder. Hay un poder que a veces nosotros mal usamos. ¿Qué dijo Elías cuando se presentó ante el rey? ¿Sí? No va a llover, no va a llover, sino por mi palabra, hasta que yo lo declare. Fue la palabra de Elías la que cerró los cielos. Fue la palabra de Josué que hizo que la tierra se detuviera. Fue la palabra del Señor Jesucristo declarada que hizo que el siervo del centurión fuese sanado. Cuando vino el centurión al Señor Jesucristo y le dijo: mi siervo está enfermo, pero yo no me siento digno de que tú entres a mi casa, porque soy un hombre en autoridad, que digo ve y va, y digo a otro ven y viene. No me siento digno, simplemente di la palabra. Y el Señor Jesucristo se maravilló con este hombre por la fe que él tenía. Él tenía un entendimiento que el Señor Jesucristo incluso ni tenía que ir hasta donde estaba su siervo. Él simplemente sabía que con que el Señor Jesucristo declarara la palabra, su siervo iba a ser sano. Y al ver el Señor Jesucristo la fe de este centurión, él dijo: sea como tú lo has creído. Y el siervo fue sano. El siervo del centurión fue sano en ese mismo instante por la palabra que el Señor Jesucristo declaró. Así que nosotros, hermanos, a partir de hoy empecemos a decretar palabras de vida. En una ocasión estaba una joven y ella tenía a su abuelita. Esto es verídico, una joven colombiana. Ella tenía a su abuelita en el hospital y estaba enferma, ya diagnosticada para morir. Y Dios le dijo, mientras ella estaba orando: ve y ora por tu abuelita y declara mi palabra. Y ella, cuando llegó al lugar, en el hospital, en la cama donde estaba su abuelita, dice que ella empezó a declarar palabra de Dios para su abuelita. Pero mientras ella está declarando esta palabra de Dios, Dios le abre el mundo espiritual y ella empieza a ver espíritus malignos que estaban alrededor de la cama de la abuelita. Y cuando ella está declarando la palabra de Dios, dice que salía de su boca como un rayo que atravesaba los espíritus y empezaron a huir, a desaparecer. Y llegó un momento en que la palabra de Dios empezó a fluir de su boca, y cada palabra que ella decía eran como rayos lanzados. Y llegó un momento en que el lugar quedó limpio, ya no había ningún espíritu. Pues al otro día la abuelita ya estaba mejor, y al tercer día la estaban dando de alta cuando ella ya estaba diagnosticada para morir. Dios ahí le enseñó a esta joven el poder que hay en las palabras en el mundo espiritual. Empecemos a usar el poder que Dios nos ha dado en nuestras palabras. Es por ello que es importantísimo, hermanos, la oración, porque en la oración, en la intercesión, nosotros empezamos a decretar vida, empezamos a decretar un destino. Cuando tú oras regularmente, decretas acciones, decretas palabra de Dios.
Así como esta joven empezó a decretar sanidad y el mundo espiritual cambió y su abuelita sanó de la enfermedad por la cual ya estaba diagnosticada para morir, así nosotros, el Señor Jesucristo simplemente declaró la palabra. Elías simplemente ordenó que los cielos se cerraran y por 3 años y medio no llovió, hasta que él nuevamente declaró que hubiera lluvia y entonces llovió. Josué también, él tuvo el poder de parte de Dios para que la tierra se detuviese. Y tú y yo, dice la Biblia, que aún nosotros sí podemos también tener ese poder para orar, porque Elías era un hombre bajo las pasiones que nosotros también padecemos, mas sin embargo él oró y los cielos se cerraron. Así como Elías también era como uno de nosotros y él logró hacer eso en el nombre de Jesús, también nosotros con nuestras palabras podemos decretar vida, podemos cambiar las cosas. Palabras cargadas de fe, palabras cargadas de entendimiento, no simplemente repeticiones, no simplemente deseo un carro, no simplemente deseo una casa, deseo dinero. No, eso es positivismo barato. Nuestras palabras que cambian el entorno, nuestras palabras que cambian vida, son palabras sustentadas en el conocimiento de Dios, son palabras sustentadas en la fe que tenemos en nuestro Dios, en el Señor Jesucristo. Es el entendimiento que tenemos de que Dios todo lo crea por el poder de su palabra y que Él ha dejado en nosotros ese poder creativo. Cuando nosotros empezamos a usar ese lenguaje y a decretar, entonces el mundo espiritual cambia. Si tus hijos están alejados de Dios, empieza a decretar y empieza a proclamar. Habla, que en tu boca, que en la oración tu boca decrete: en el nombre de Jesús yo declaro que mis hijos son salvos. En el nombre de Jesús yo declaro que mis hijos son libres del alcohol, son libres de la droga. No estás simplemente lanzando palabras al viento, estás decretando poder, estás lanzando vida, estás lanzando libertad sobre tus hijos. Y quiero decirte que esas palabras surten un efecto poderoso y al rato tus hijos van a salir de las circunstancias adversas en las que estás, en la que están. ¿Por qué? Porque empiezas a declarar vida en tus palabras. Usemos el poder que Dios nos ha dejado, usémoslos para la bendición, usémoslo para traer vida a nuestros hijos, para traer vida a los que nos rodean. No menospreciemos el poder que hay en nuestra boca. Concluyo con esto. El Señor Jesús incluso le habló a sus discípulos y les dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesucristo, cuando declaraba enseñanza y declaraba palabra sobre sus discípulos, ellos eran lavados. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesucristo entendía el poder de sus palabras. Así que cerremos con esto. A partir de hoy pidamos al Señor que nos dé un corazón sano, una mente libre de rencor, libre de falta de perdón, libre de resentimiento. Quizá te han dañado, quizá te han traicionado, quizá aquellos en los cuales confiaste afectaron tu amistad, afectaron tu confianza que depositaste porque te traicionaron. Pero quiero decirte que tienes que ser libre de eso. Pedirle a Dios que sane tu corazón, que sane tu mente, que te dé un corazón lleno de bondad, lleno de amor. Porque cuando tú tengas ese corazón lleno de bondad y de amor, y esa mente libre de resentimientos, de rencores, de falta de perdón, entonces tu boca va a empezar a declarar la bondad que hay en tu corazón, la bondad que hay en tu mente, y vas a empezar a ejercer vida, vas a empezar a ejercer libertad sobre los demás, y no solo sobre los demás, sino también sobre ti mismo. Y entonces tus palabras van a empezar
a generar un ambiente de vida a tu alrededor. Tus palabras van a traer un destino correcto a los que te rodean, a tus hijos, a tu familia. ¿Por qué? Porque tu fuente de tus palabras está sana, ¿sí? Así que la vida empieza a surgir, empieza a emanar cuando tu corazón está sano, cuando tú estás sustentado en la palabra de Dios, cuando tu fe está cimentada en la palabra de Dios. Cuando tú estás entonces creyendo a Dios, entonces tu boca genera vida. Entonces tus palabras construyen un destino de bendición para ti, para tu casa, incluso para los que te rodean. Déjeme terminar precisamente orando y creyendo lo que la palabra dice y decretando bendición sobre tu familia. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por el poder que tú nos has dado en nuestras palabras.